de un conjunto de conversatorios que empezamos a organizar desde el Laboratorio de Investigación en Comunicación, que es que su nombre pequeño sería LICOB, su sigla. Es una unidad de investigación dependiente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, comenzó, ya tiene algunos meses, digamos, de aprobado por el Consejo Académico de la Universidad y comenzamos, digamos, la actividad principal este año, encontrándonos, por supuesto, con la situación en la que todo el mundo se vio así de improvisto con esta pandemia. Y por esa razón, los conversatorios que teníamos pensados como manera, como espacio, digamos, de producción de lazos y de generar un espacio de debate dentro del campo de la comunicación visual, tomaron un rumbo un tanto inesperado, ¿no? Ese nuevo rumbo con el que nos encontramos nos hizo repensar de alguna manera algunos de los temas a abordar, y surgieron así estos primeros conversatorios atados al tema, que es el primero, está titulado, por decirlo así, La enseñanza en disciplinas proyectuales y los avatares de la educación a contextos de educación a distancia. Este primer conversatorio, bueno, como les comentaba, surge un poco atravesado por una situación casi que diríamos personal de quienes conformamos el laboratorio, porque la mayoría de las personas que venimos trabajando nos encontramos en la situación en la que se encuentra casi todo, me animo a decir, todo el gremio docente, que es trabajando de una manera a la cual mucha gente no se encuentra acostumbrada y de una manera casi obligada, ¿no? No por decisión o por elección de las herramientas y de la conexión a distancia y mediada por tecnologías, sino por una necesidad de sostener el vínculo y de mantener esto a lo que apostamos tanto, que es la educación pública, ¿no? Así surge entonces la idea de repensar estas cuestiones, y como el laboratorio es dependiente de la facultad, es un laboratorio vinculado con el Departamento de Diseño y Comunicación Visual, apareció como necesaria la idea de empezar a dialogar o debatir sobre las problemáticas de la enseñanza de estas disciplinas, como la del diseño, pero podríamos extenderlo a otras disciplinas, como la arquitectura, por ejemplo, o otros tipos de diseño, que son disciplinas a las que comúnmente se les llama disciplinas proyectuales. En este caso, para participar del observatorio, invitamos a 4 diseñadoras gráficas, diseñadoras en comunicación. Es esto una decisión que hemos tomado en la organización de este conversatorio, porque nos parecía importante comenzar a pensar cómo un espacio tan atado a la producción de taller y de trabajo de un hacer muy concreto se encuentra con algunas situaciones un tanto inesperadas, y para eso invitamos les voy a pasar a presentar a las 4 personas que ustedes ya venían viendo en el flyer que teníamos de portada. Ellas son Silvia Andrea Cristian Ladaga, más conocida en nuestro ámbito como Cris Ladaga. Ella es doctora en comunicación, es magíster en entornos virtuales de aprendizaje, nos ha acompañado en innumerables oportunidades, dándonos apoyo y formación al respecto
de los entornos virtuales y más en este contexto. Es, por supuesto, como decía, diseñadora en comunicación visual, docente investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, de nuestra casa, profesora de grado y de posgrado y directora del estudio de diseño GEAR Comunicación. Está invitada entonces también Ana Isabel Cuenca, también diseñadora en comunicación visual, especialista en educación y nuevas tecnologías por Flaxo. Es titular del taller de diseño en comunicación visual B de la Facultad de Artes de acá de La Plata, directora del proyecto de investigación, de varios proyectos de investigación o de extensión también en el marco de la facultad, y es diplomada en educación y nuevas tecnologías, como decíamos. También es especializada en diseño didáctico y editorial y comunicación eventual para empresas e instituciones. También, por otro lado, está invitada Marina Calderone, también diseñadora en comunicación visual y magíster en diseño, orientado a la estrategia y gestión de la innovación. Es investigadora y docente también de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y también dirige varios diversos proyectos del programa de incentivo docente de nuestra casa. Y por último, tenemos también invitada a Julia Gouffier. Como dijimos, todas son diseñadoras en comunicación visual. Ella es ayudante diplomada de la Cátedra de Diseño en Comunicación Visual B del 5º año. Es responsable de la supervisión de los proyectos de graduación de la Facultad de Artes también. Es maestranda, digamos, está en proceso en la Universidad de Río por el curso de diseño de becas CAPES, por la coordinación de perfeccionamiento de personal de nivel superior del Ministerio de Educación de Río de Janeiro. Perdón, la traducción en simultáneo del portugués al español. Julia, vos después nos harás las aclaraciones que correspondan. Ha participado y organizado la exposición Odisea de la Cátedra B de Diseño en Comunicación Visual de la Facultad de Artes y coordinó también el seminario de posgrado Docencia en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Bueno, ellas son las 4 invitadas para debatir y conversar en este primer conversatorio. Les vamos a dar el espacio a ellas para que comience entonces el conversatorio. Ya les estoy dando entonces, están ustedes en pantalla, chicas, así que les vamos a dar lugar. Creo que va a empezar, en este caso, Cris, así que, bueno, te damos en principio, Cris, la bienvenida, un agradecimiento y continuamos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación a este primer conversatorio del ICOP. Y bueno, cuando me avisaron de esta idea, de esta charla entre colegas, me parece muy interesante, hubo como una consigna para pensar el disparador, ¿no? El disparador de cómo entrar a conversar, precisamente. Entonces, esta cuestión de si en estas carreras de tipo como el diseño, como las que tenemos en nuestra facultad, que son de una muy alta carga de producciones, hay como una experiencia pequeña en relación a la modalidad a distancia. Entonces, ¿cómo podríamos pensarla? Y que a su vez esto podría ser un área de vacancia para el debate, o sea, cómo trasladar algunas prácticas en la disciplina del diseño y cómo repensar, ¿no? La posibilidad de modalidad en línea en el diseño. En este caso creo que vamos a hablar de diseño específicamente. Entonces, a mí se me ocurrieron 3 reflexiones como para dar el puntapié inicial que me ha tocado aquí. Y el primero es el siguiente, y realmente lo pienso sinceramente así, ¿no?
Y nosotros como diseñadores tenemos una posición muy ventajosa en relación a la virtualización de materias. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, yo entré a la facultad en el año 84 y inmediatamente ya la tecnología de alguna manera se incorporó a las prácticas. Fueron muy pocos años de pistoletes y rotrins, pero bueno, que también lo pasamos. Y digamos, el acceso de la digitalidad empezó a ser parte también de nuestra formación y de nuestras prácticas. Con lo cual, nosotros somos, en nuestro ámbito profesional, ¿no? Somos bastante flexibles a la hora de incorporar tecnologías para nuestras producciones. Me hice un punteo acá para no olvidarme, por eso me van a ver por ahí bajar la vista, porque quisiera decir dos o tres cosas para no olvidar, ¿no? Entonces, supongo que este mismo criterio se traslada a la práctica docente. Si yo soy un profesional lo suficientemente flexible, que me adapto a las nuevas tecnologías, que trabajo con tecnología para mis producciones, de alguna manera adaptar algunas cuestiones didáctico-pedagógicas en mi ámbito docente quizá no me sea tan complejo, ¿no? Esto podríamos pensar. Y por otra parte, esto que planteaba Pablo de sostener el vínculo, yo me había notado esta frase de Donald Norman, ¿no? Del libro del diseño emocional, que dice: las emociones cambian el modo en que la mente humana resuelve los problemas. El sistema emocional es capaz de cambiar la modalidad operativa de nuestro sistema cognitivo. Las emociones positivas son esenciales para el aprendizaje, la curiosidad y el pensamiento creativo. En relación a esto digo, nosotros cuando armamos nuestros materiales como docentes, ya por propia, digamos, por la propia cuestión de nuestra profesión, ya diseñamos nuestros materiales, ¿no? Los hacemos más inteligibles, más legibles, con jerarquías, entonces estamos trabajando en la comunicación. Por lo cual esto es realmente una posición ventajosa a la hora de virtualizar materias, porque materiales bien preparados, bien organizados, si se quiere agradables, ¿no? Por la estética propia de que le podamos darle, realmente nos pone en esa situación de conveniente para promover algunas instancias de recorrido del aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, esas comunicaciones que nosotros generamos, que tiene diseño, ¿no? Quizás generen esas emociones positivas, quizá bajen algunas resistencias y quizá lleguemos a nuestros estudiantes con esos diseños ordenados y entendibles, lo que nos da, me parece, una ventaja como docente, ¿no? Entonces, esto me parece como algo que quizá lo podríamos conversar, o si les parece, si están de acuerdo o no. Lo segundo que traje como idea es esto que para nosotros también, por la misma dinámica de las aulas talleres que tenemos en nuestra carrera, la evaluación en un entorno virtual no sería demasiado compleja para nosotros. Quizás lo que tenemos que sí disponer son de aquellos otros recursos digamos, de seguimiento, de visualización, ¿no? de registro. Pero en realidad nosotros en los talleres constantemente trabajamos la evaluación continua. Nosotros vamos viendo el proceso de nuestros estudiantes. Nosotros no largamos una consigna y vamos a buscar el producto realizado. Trabajamos sobre la evaluación procesual, ¿no? La evaluación formativa. Entonces, eso tampoco sería un inconveniente en esta cuestión del traslado de una instancia presencial a la virtualidad. Digo, no estoy diciendo que habría que hacerlo completamente, sino para este momento de pandemia específico, creo que podemos ser capaces de adaptarnos en ese sentido y de vehiculizar herramientas, como ya lo están haciendo algunos talleres, que nos faciliten generar el seguimiento de los procesos de todos esos proyectos de nuestros estudiantes. Y el tercer punto que quizá también podríamos pensar o estuve reflexionando es esto de la alfabetidad digital. Así todo, somos diseñadores, pero
no, por ahí trabajamos con pocos sistemas o con pocos programas, entonces por ahí tenemos que en nuestra cátedra, como sistema de cátedra, ampliar la alfabeticidad digital, pero me parece sobre todo, porque yo creo que esto realmente no sería un problema en ampliar nuestra alfabeticidad digital, pero sobre todo sí la formación didáctica y pedagógica en relación a la enseñanza en la virtualidad. Yo creo que este sí es un punto no solo para el diseño, sino para todo para el cuerpo docente, esta cuestión de interiorizarse un poco en esta formación específica de la modalidad en línea, ¿no? Que tiene sus peculiaridades, su modo de comunicación, su forma de presentar actividades, etc. No quiero extenderme porque somos 4. Entonces, digo, estos eran los 3 puntos, ¿no? Esta ventaja como diseñadores, este problema de que la evaluación creo que no sería un problema, que solo tenemos que encontrar un modo de registro, seguimiento y comunicación de los estudiantes, y esto de sí formarnos quizá un poco más en la alfabeticidad digital, pero fundamentalmente en las didácticas propias de la formación en línea. Y también me parece que trabajar en la virtualidad sería muy importante que lo hagamos como cátedra y grupo, ¿no? Donde podamos detectar en cada uno los roles específicos en función de las competencias de cada uno y trabajar como un cuerpo docente. Dicho esto, seguramente todo esto nos genera inquietudes, dudas, nervios, algunas resistencias, algunos miedos. Entonces, para cerrar esto, me traje un aforismo de mi querido Norberto Chávez, que puede servir para todo, para el tema de la pandemia y para el tema específico que nos trae y nos junta hoy acá, que dice: puestos a pensar, se ha de superar el miedo o avanzar a pesar de él. Y yo creo que ahí vamos, hay que avanzar a pesar de los miedos que tengamos, en todo sentido, ¿no? En la pandemia y en la virtualización de las materias. Bueno, listo, le doy el paso a mi siguiente compañera, que no sé quién sigue. Bueno, sigo yo. Yo soy Ana Cuenca, soy titular de uno de los talleres de la Facultad de Artes. Y bueno, quería compartirles un poco, ahí hice algunas imágenes para ir compartiendo el material, así que voy a pasar a compartir pantalla, no sé si está esto viéndose. ¿Están viendo? ¿Necesito alguna palabra de retorno? Sí, se ve bien, Ana. Bueno, nosotros un poco arrancamos definiéndonos como... Perdón, vamos a volver acá. Arrancamos definiéndonos un poco como una comunidad de práctica. Como cátedra, somos una cátedra vertical de segundo a quinto año, porque tenemos determinadas características que nos pueden definir así. Somos una comunidad porque pertenecemos a un grupo, nos interrelacionamos, tenemos una cultura común y tenemos una práctica que es a partir de un interés común, participamos en actividades, colaboramos, interactuamos, o sea, esto como equipo docente, pero también la modalidad de taller es así, o sea, el taller como modalidad educativa es un espacio de producción que también es un espacio de experimentación y por tanto tiene estas mismas características. En nuestro caso particular, nosotros veníamos avanzando en el tema de la educación en línea. Habíamos, desde hace 4 años, diseñamos una opción de cursada en línea, con lo cual venimos un poco avanzados en una serie de tareas que implican la virtualización de las clases, vinculadas a la investigación en los materiales, en las herramientas, al testeo, a la reescritura y la dosificación y la secuenciación de los contenidos.
Esto, digamos, nos va dando una serie de pruebas sobre las posibilidades que tenía las opciones de trabajo en línea. Y como les digo, esto nos permitió desarrollar materiales, hacer materiales teóricos y sobre todo formar docentes. Entonces, cuando viene esta situación puntual de la pandemia, tuvimos así que salir a hacer lo mismo con los segundo, tercero, cuarto y el quinto año presencial. Y bueno, se podría pensar que, bueno, teníamos las cosas más o menos claras, pero bueno, no es así. ¿Por qué? Porque este quinto año en línea tuvo un diseño pedagógico y didáctico previo de un año, en donde muchas de estas cosas se fueron diseñando, probando, testeando, formando, llegando a acuerdos, generando sistemas de evaluación y demás. ¿Qué es lo que vimos en el proceso de traslado del resto de los talleres, más allá de estas ventajas que podemos decir que teníamos por la experiencia? Bueno, vimos que algo que podemos llamarle la transparentización del aula. Y empezamos a estar como atentos a este fenómeno que tiene que ver con varios procesos. Uno de ellos es entender que cuando las prácticas a las que estamos habituados, digamos, de trabajo en la presencialidad, tienen que ir hacia la virtualización y hacia la distancia, estos procesos requieren un grado de sutileza en la escritura, de exactitud, de testeo, que de alguna manera obligan a poner el material nuevamente sobre la mesa, a revisarlo, a ponerlo en común, a llevarlo a que todos lo chequeen y confirmen que esas consignas son claras. Entonces, este proceso de segmentar y de fraccionar y de alguna manera ordenar los prácticos para secuencias semanales, obliga a que los materiales sean revisados y sean puestos en común de otra manera, ¿no? Ese es uno de los planos. Otro de los planos es el desarrollo de teóricos, en donde, bueno, estábamos acostumbrados a que, bueno, cuando hay un teórico, el aula es un aula cerrada, muchas veces hay inclusive proyecciones, entonces estamos con la luz apagada. El teórico puesto en línea es un teórico transparente, es decir, es libre, queda subido a redes, está accesible por nuestros alumnos, pero también por los pares y también por pares de otras instituciones. Entonces esos materiales teóricos se ponen, se visibilizan de otra manera. Lo mismo con el desarrollo de los materiales. Los materiales muchas veces en la dinámica propia de la presencialidad pasan a ser listas de bibliografía muy amplias que por ahí no se revisan, que por ahí se agrandan y no hay bajas en eso. Siempre es algo increyendo, que tiene una sensación de inabarcable. Entonces esta situación nos obligó a generar materiales que sean muy a medida de los prácticos, muy a medida de los avances que se requerían del alumno, pero básicamente funcionando desde la hipertextualidad, o sea, funcionando desde el linkeo, desde la conexión, desde el aporte de fuentes, y esto es un salto de actualización muy interesante, pero por otro lado siguen siendo materiales en registro de Creative Commons, o sea, en registro de libertad de uso, con lo cual también existe ahí una transparencia en qué es lo que se está usando como material de clase. Y una de las cosas más interesantes, nosotros estamos desarrollando las evaluaciones en distintas plataformas de las evaluaciones de los trabajos prácticos de los alumnos, de los procesos de los trabajos prácticos, se desarrollan sobre distintos tipos de plataformas que son colaborativas y que permiten ver el seguimiento de los compañeros docentes.
Entonces, esto también es un plano de apertura del aula, porque el estar en contacto con lo que el compañero docente está opinando sobre un trabajo, cómo está guiando el proceso, sumado a los comentarios de los propios alumnos sobre los compañeros, genera una visualización del proceso con una serie de herramientas que permiten, a partir de estos tableros colaborativos, que nos permiten explorar no solo los contenidos, los trayectos, sino que nos permiten registrar esos recorridos, ¿no? Y eso nos obliga a evaluaciones de un seguimiento común también, de alguna manera, puestos en común. Y un poco tomando lo que decía Cris recién, esto dentro de los equipos docentes genera a veces alguna resistencia porque sale del lugar conocido, pero por otro lado, que a veces no es un lugar de confort, es un lugar conocido. Y por otro lado, también pone como en una cadena de tareas, es decir, todas estas tareas no son hechas por todo el equipo docente, sino que esto pone roles, muestra las fortalezas y las debilidades de cada miembro, es decir, bueno, quién es bueno para qué cosa, y esto puede permitir una división de tareas que permite una producción de experimentaciones, de testeos y de materiales diferentes, y que pueden potenciar enormemente la educación en términos de la presencialidad y de la virtualidad. Creo que todas estas prácticas a las que nos vimos obligados transparentan lo que pasa en el aula, lo interpela, modifica el tipo de actividades, sintetiza, actualiza y secuencia contenidos, compara saberes y formas de dialogar, expone las evaluaciones y comparte materiales didácticos. Si esto se genera desde un espíritu de comunidad, en donde la colaboración y la cooperación circulen, me parece que es un momento en el cual podemos potenciar mucho las prácticas que tenemos aún en la vuelta a la presencialidad. Bueno, eso por ahora es lo que tenía para sintetizar de lo que venimos haciendo. Bueno, ahora me toca a mí. Yo también voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien ahí? Bueno. Yo soy docente de la cátedra de la cual Ana es titular. Yo trabajo desde hace 4 años como tutora en línea, entonces para mí esta época de pandemia no significó una migración, pero bueno, pensando en este contexto y en lo que hacemos en la cátedra, me pareció importante reflexionar un poquito sobre esta cuestión que a veces se ve minimizada en el ámbito de la educación en línea, que es lo que tiene que ver con los aspectos humanos y de relación. Que en este momento, si bien toma una dimensión mayor y se ve enfatizado por la situación en la que vivimos, es una dimensión fundamental a ser trabajada en toda propuesta pedagógica y en las que son en línea mucho más profundamente. Muchas veces nos encontramos, ocurre que al tener que planificar una propuesta en línea, comenzamos por el traslado de las dinámicas presenciales y a eso le sumamos el uso de herramientas tecnológicas. Eso hoy, en un momento en que todos nos vimos obligados a ese traslado, se ve muy claramente, y alumnos y docentes nos vemos de alguna manera como
obligados a desafiar el dominio de las herramientas tecnológicas. Y en ese momento en que nos vemos frente a ese desafío, las cuestiones humanas y de relación quedan un poco opacadas o disminuidas porque estamos abocados a resolver cuestiones técnicas. Y eso se ve reflejado en procesos de los alumnos en soledad, digamos, que son bastante difíciles de transitar cuando descuidamos los aspectos de relación. Entonces me parece importante que nosotros como docentes de la virtualidad pensemos en propuestas, en líneas didácticas y pedagógicas que tengan en cuenta ese aspecto humano, aspecto que parece que en la presencialidad es algo obvio, natural, cuando sabemos que no es así, digamos. Compartir un espacio físico no significa que estemos generando relaciones próximas. Eso es en la virtualidad algo para tener en cuenta y pensar que tiene que ser algo que es parte de la propuesta pedagógica, no puede depender solamente de cuestiones personales o de características de cada persona, tiene que ser un planteamiento de la propuesta. Y eso implica una nueva configuración del rol docente, donde tenemos que tener en cuenta que eso es tan importante como otras dimensiones que forman parte de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, esas líneas didácticas, ese nuevo rol docente, envuelven poner en práctica un trato que tiene que ser cercano, que tiene que ser ameno, que tiene que tener en cuenta el afecto de alguna manera, que tiene que incluir una capacidad para hacer una lectura de cuándo es necesario cambiar los ritmos de interacción, de cuándo es necesario incluir otras formas de diálogo, más allá de la palabra escrita, digamos, cuándo tal vez sea necesario incluir fotos, ilustraciones, audios. Cuando hablé de la palabra escrita, digamos, me parece importante subrayar que si bien es la base de la comunicación, del intercambio en el aula virtual, no es la única, pero al ser la base debemos tener muy en cuenta cómo escribimos, qué palabras elegimos, el tono que elegimos. Y con todo esto que yo mencioné, digamos, lo que intentamos o lo que debemos esperar es traer la humanidad al aula, digamos, que la realidad de las personas que son parte, que la gestualidad, que la corporalidad se haga presente de alguna manera. Yo traje acá 3 imágenes para compartir un poco lo que hacemos en el taller y esto de la interacción que yo estoy comentando. Esto, por ejemplo, es el desarrollo de una investigación en donde el alumno escribe y nosotros docentes intervenimos escribiendo con color dentro. Y eso no es solamente una cuestión que tenga que ver con la corrección o con la observación, sino implica de alguna manera construir junto con el alumno. Nosotros intervenimos en el desarrollo de ese contenido, digamos, vamos guiando ese proceso estando dentro del proceso. Este es, por ejemplo, un foro de intercambio diario. También es importante destacar que cada herramienta o cada instancia de diálogo tiene características propias, entonces no se escribe de la misma manera en la instancia anterior, que es la del desarrollo de un informe de investigación, no se escribe de la misma manera, no se interactúa de la misma manera en un foro, y no se interactúa de la misma manera cuando estamos hablando de intercambio de material visual. Esta es una plataforma que se llama Stoneboard que usamos para el momento de la producción de los alumnos, de la producción visual, de la etapa de propuestas, y que nos permite un diálogo diferente al diálogo del foro, por ejemplo, un diálogo menos formal, en donde podemos poner placas con texto, en donde podemos utilizar una sala de chat que tiene la herramienta, en donde podemos intervenir dentro de las mismas producciones de los alumnos como si estuviéramos trabajando con un lápiz y un papel, podemos hacer observaciones, subrayar, hacer anotaciones. Entonces, lo que quiero decir es que además de las diferentes maneras que podemos proponer para hablarle a los alumnos, también las herramientas nos dan diferentes posibilidades de intercambio.
Y para finalizar, quería como sintetizar esto diciendo que la dimensión humana y digamos hacer eje y tener en cuenta, no descuidar este aspecto dentro de la educación en línea, repercute en un mayor compromiso del grupo y en una confianza individual de los alumnos, que sin duda va a generar espacios en donde que la construcción del conocimiento sea mucho más enriquecedora. Eso fue todo. Bueno, creo que ahora me toca a mí cerrar un poco todo lo que se ha dicho. Y si bien conversamos medianamente, previamente, los temas que íbamos a tocar, en mi caso quedó como una especie de síntesis de todo lo que se dijo. En marzo nos vimos forzados a implementar rápidamente unas cursadas virtuales. Voy a compartir también un pequeño... Bueno, voy a compartir, dije. A ver si tarda un poquito, disculpen, ahí está. Decía que en marzo nos vimos forzados a implementar de forma rápida unas cursadas virtuales, que en la mayoría de los casos no llegan a ser propuestas sólidas de educación a distancia, salvo por algunas cátedras, como el caso que comentó Ana y Julia, y otras cátedras que ya tenían todo el sistema en funcionamiento. El resto echó mano a las herramientas y a los materiales que conocía y o con los que contaba. Pocos estaban preparados para la contingencia y sin embargo me parece que está saliendo bastante bien. En ese sentido, es importante destacar el asesoramiento continuo que dio la Dirección de Educación a Distancia y Tecnologías de la UNLP, con sus webinars y sus materiales tutoriales para las distintas aplicaciones. Ahora bien, tuvimos que salir al ruedo de forma rápida y de forma tal vez precaria en algunos casos. Y me surgieron entonces para presentar hoy algunas preguntas que quiero compartir, que no van a tener una respuesta hoy, sino que es para que las pensemos y tengamos próximos diálogos. La primera es ¿por qué no habíamos comenzado antes? Me pongo a pensar que las características de la educación mediada por tecnologías se caracteriza, como subrayó Cris, tienen como características básicas un enfoque constructivista. ¿Qué es esto? Que el alumno construye el conocimiento a través de la selección y organización de la información que le llega por distintos medios. También tiene como característica un rol docente guía y de acompañamiento, como acaba de decir Julia. El docente sería el andamiaje, ¿no? Que sostiene el aprendizaje del alumno. También otra característica es esta propuesta de trabajo colaborativo, que es un proceso en el que cada alumno aprende más de la interacción que por sí mismo, solo.
Y la evaluación cualitativa, que también lo nombró Cris, es este enfoque que las disciplinas proyectuales hacemos sobre el proceso, más que sobre el logro. Entonces, con estas 4 características, podemos ver una coincidencia total con el aula taller de toda carrera proyectual, y particularmente diseño, que es lo que yo dicto, que desde su nacimiento replica, emula el modelo de la Bauhaus o de la Escuela de Humo. Desde esta óptica, las disciplinas proyectuales deberían ser las más abiertas a implementar un sistema educativo mediado por tecnología. Esto no quiere decir que no existan más las clases presenciales. Podrían coexistir, complementarse, si no, en un sistema mixto como el Blended Learning. O sea, hay opciones. Y viendo estas coincidencias, la segunda pregunta que me hago y que les hago es ¿por qué se duda tanto de la posibilidad de la aplicación de estos procesos? Y creo que hay 2 formas de encararlo. Por un lado, en lo general, porque esto es común a todas las disciplinas, la alfabetización digital de los docentes. Un alto porcentaje no posee una formación sólida en educación mediada. Usar una aplicación no es el requisito único para poder dar una clase online, sino que hay que tener un dominio sobre fortalezas y debilidades de cada una de estas aplicaciones para un uso planificado y estratégico. Y otro punto también general es esta idea de moverse de la zona de confort, porque una clase online requiere mucho más trabajo, más atención, más dedicación que una presencial, en definitiva mucho más tiempo. En lo particular, para las disciplinas proyectuales, yo creo que radica el problema en un prejuicio que dice que el hacer no puede enseñarse si no es de forma presencial, al estilo maestro-aprendiz, que necesita de la presencia física para la transmisión de los conocimientos. Esto está culturalmente asumido y organizado de esa forma. Eso sería un trabajo a rever. Ante este punteo, la tercera pregunta que me hago es ¿cuál es el desafío docente en este escenario? Y muchos coinciden, teóricos, ¿no es cierto?, en que lo que hace falta es un cambio de perspectiva. Por ejemplo, ¿qué enseñar? ¿Somos conscientes de que parte de lo que enseñamos los alumnos hoy pueden aprenderlo solos? De que muchos conocimientos del hacer, conocimientos técnicos, están en la red. ¿Cuántas veces nos han dicho, profe, luego lo veo en un tutorial que encontré? Entonces, ¿no habría que enfocarse en formar sobre otras cuestiones para las cuales no hay
tutoriales, como la mirada crítica, la percepción, etcétera. En cuanto cómo hacerlo, habría que discutir, y posiblemente esto sería institucional o por lo menos por cátedra, cuál es el modelo educativo a implementar. Y por último, replantear las estrategias. O sea, ¿qué contenidos damos? ¿En qué formato? ¿Qué actividades planteamos? ¿Con qué herramientas? ¿Qué grado de interactividad podemos proponer y para qué? Bueno, estas son todas las preguntas que me hice y que les dejo. Son unas cuantas, pero quería remarcar una frase que encontré por allí en estos momentos de crisis, que dice que en cada crisis hay una oportunidad. Y yo creo que esta es la nuestra, porque según también los científicos, dicen que habremos cambiado de época cuando termine el COVID-19, que no seremos los mismos, habremos cambiado también nosotros, y que la enseñanza mediada estará aquí para quedarse. Entonces, como cierre, tendremos que pensar que el 2020 fue el año que aprendimos a fuerza a dar clases online. Les dejo todas estas dudas y para seguir charlándolas en el futuro. Es eso nada más. ¿Podemos Genial. seguir hablando? ¿Cómo seguimos? Sí, les iba a proponer que bueno, que ahora ya a partir de lo que presentaron, digamos, particularmente cada una, puedan continuar ahora conversando de acuerdo a lo que surgió y ya les hicimos, les fuimos acercando algunos de los comentarios que aparecen en el chat de YouTube y las preguntas que vayan surgiendo se las voy acercando. Bueno, si me dejan yo puedo empezar con un par de cositas que anoté, poquitas. Bueno, yo por ahí no estoy de acuerdo en que este año va a ser el año que aprendimos a dar clases online. Precisamente en estos términos, quiero decir, será el año en que nos hemos acercado a nuevas tecnologías, a nuevos dispositivos, a nuevas interfaces que no trabajábamos en la presencialidad, ¿no? Que nos acercamos quizá y empezamos a intuir qué puede pasar con agregar estas tecnologías. Si pueden apagar los micrófonos porque creo que se me está... Y bueno, nos va a posibilitar como docentes a quienes no hayan trabajado aún con alguna de estas herramientas a ver qué posibilidades les trae. Ahora, dar clases online supone todo esto que veníamos hablando, de una formación, de unas perspectivas pedagógicas propias de la digitalidad, que hay muchísimas, ¿no? Desde esto que venimos hablando en otros espacios como el conectivismo, el navegacionismo, la evaluación por pares, o sea, hay muchísimas perspectivas que estudian cómo se aprende en la digitalidad. Y bueno, quizá, digamos, ser docentes en estos ámbitos implica otras cuestiones. Sí, nos permite esto otro de repensarnos, ¿no? Y quizá... no sé si se llegó para quedarse, pero por lo menos llegó para mostrarnos algunas cuestiones que podemos llegar a incorporar como complemento de las prácticas presenciales en nuestras carreras presenciales. Diferente es, y esto creo que es algo que se preguntó o se habló también en el chat, diferente es cuando la propuesta de una institución es 100% a distancia, donde los docentes saben que van a ser docentes de una formación
educación en línea y los alumnos eligen ese tipo digamos, de procesos de aprendizaje, ¿no? Digamos, en la instancia de pandemia nadie lo eligió, sí nos vino a facilitar, ¿no?, una posibilidad de mantener el ciclo lectivo y de no discontinuar los procesos de evaluación. También quiero decir que en nuestra facultad ha dado respuesta muy rápido en relación a virtualizar materias, no solamente por el trabajo que por supuesto, y además porque nos facilita Aulas Web, ¿no?, que es la plataforma de la Universidad Nacional de La Plata, la dirección digamos que está a cargo de la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías de la universidad, pero nosotros desde nuestra facultad venimos trabajando desde 2013 formando a nuestros docentes para educación virtual, para complemento del aula presencial, para que se acerquen a las tecnologías, para repensar la práctica, y por eso pudimos salir a dar esta respuesta tan rápida que se ha dado con todas nuestras deficiencias o con todas nuestras virtudes, pero digamos que hay un compromiso muy fuerte desde 2013 y enfatizado en 2018 desde el programa Aulas Web, que realmente nos dejó en una posición bastante, me parece a mí, en el poco análisis que puedo yo hacer, la perspectiva que puedo tener, me parece que nos ha dejado muy bien posicionados en relación a esto. Y después había algo que me parecía interesante, que había un comentario donde se dice que en relación a los sistemas de evaluación, las rúbricas generan ciertas resistencias en algunos docentes. Bueno, acá no es cuestión de formular, lo hablábamos el otro día, ¿no?, de formular una receta en cómo es la manera única de evaluar, de acompañar el proceso de aprendizaje. Estamos hablando de evaluación, no estamos hablando ni de calificaciones ni de correcciones, ¿no?, sino de acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en una evaluación de tipo continua, formativa. Digo, ¿qué herramientas podemos utilizar? Bueno, es que las rúbricas y todos ese tipo de listas de cotejo, listas que uno puede, no ve al alumno 2 veces por semana como lo vemos en los talleres, y por ahí la manera de recordar todo ese proceso es ir haciendo un tipo de registro con ese tipo de herramientas. Yo trabajaba en la cátedra del taller de comunicación y nosotros las rúbricas las llevábamos en la presencialidad, que seguro que los colegas nos siguen haciendo, ¿no? Llevábamos una rúbrica y unas listas de cotejo por cada alumno, los docentes de cada comisión. Entonces, por más que los veíamos, igual íbamos agendando el proceso de esos alumnos en nuestras cátedras, ¿no? Entonces, por eso decía que para nosotros quizá no sea tan difícil hacer esa extrapolación en cuanto al registro de los procesos de aprendizaje. Me gusta también esto que dijo Ana de que no es salir del lugar de confort. No sé si uno se quiere quedar en un lugar de confort, sino que es esto del lugar que no es conocido, ¿no? Y nos genera como unos miedos, unas dudas, porque nosotros en la especialidad estamos seguros, sabemos cómo manejarnos, cómo desenvolvernos, pensamos que resolvemos más rápidamente algunas cuestiones y que nos comunicamos de manera excelente, cuando no necesariamente es así, ¿no? A veces nosotros pensamos que nos estamos comunicando muy bien en la presencialidad y los estudiantes nos entienden, y quizá no sucede así. Entonces, esta es un problema de comunicación en cualquier modalidad. Me gusta esto de no poner al docente a que no quiere salir del lugar de confort. No, es un lugar distinto que hay que por ahí ver cómo lo podemos transitar, salir de todo eso conocido que venimos haciendo hace años y bueno, sí vamos a estar un poquito más inseguros, bueno, vamos a ver cómo lo procesamos. Lo que quiero decir es que nosotros nos tenemos que afianzar en nuestro rol docente, estar seguros de lo que somos como docentes, y cada uno ir encontrando la forma, sin la receta que nos dé nadie, leyendo, estudiando, viendo cómo, charlando como este espacio, podemos hacer para ser el mejor profesor que podamos ser, como dice un colega, para nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué mejor profesor puedo ser para mi estudiante? Bueno, en esta coyuntura hoy que nos presenta
presenta la pandemia. Corté, porque si no sigo. No, cuando yo hablaba de zona de confort, no era por no comprometerse o no querer salir de las prácticas habituales, sino en aprendizaje se habla de que todo aprendizaje mueve a la persona, al estudiante, de su zona de confort y lo mueve hacia adelante, hacia una nueva zona que es la del aprendizaje próximo. Digo, es otra idea, no la de una persona que no tiene interés, sino movilizar a esa persona para que salga, ¿no?, de ese sitio conocido hacia el conocimiento nuevo. No, quería aclarar eso. Después, a mí lo que me pareció muy piola, cuando Ana comentó lo de las aulas transparentes, yo también pensaba en este concepto de aula permeable o aula porosa. Sería como la contraparte o la otra mitad de ese proceso, ¿no?, del aula porosa o permeable, que permite que el afuera se integre a la clase, y con la transparencia interna se integran los que trabajan dentro del aula. O sea, sería como combinar y complementar estas dos cuestiones. Sí, yo creo un poquito que Hola, Marina, ponerla en silencio porque... Sí, perdón. Que bueno, que todas estas situaciones un poco lo que hacen es, bueno, visibilizar procesos que a veces están desdibujados en la práctica del día a día, que lo hacen no solo para que sigamos transitando necesariamente, como decía Cris, el camino de la educación en línea, sino para que vengan a partir de ahora nuevas configuraciones que no nos habíamos imaginado, que tal vez sean más híbridas, en donde las aulas extendidas que teníamos empiezan a tener otras importancias y otras presencias en la clase presencial. Sigo siendo una persona muy interesada en la educación en línea, pero sigo creyendo que la presencialidad es un espacio de interacción súper valorable, con muchísima carga de humanidad que es muy difícil de sostener, y que, como decía Juli, hay un montón de trabajo atrás de poder sostener esas relaciones, pero que sí, esto tiene una historia, y creo también que nosotros estamos en ventaja con muchos otros, lo veo con gente que está en otras facultades, que tienen capacidades mucho más limitadas para producir materiales, para investigar las herramientas para testear. Una de las cosas que nosotros vemos es cómo nos estamos poniendo, y lo he visto en otras cátedras de la facultad que no son de diseño, cómo los docentes, antes de largar el trabajo práctico, prueban hacerlo a ver si lo pueden hacer. Y eso es una práctica que es interesante. Hace mucho que los docentes tal vez no hacen el trabajo que le piden al alumno porque, bueno, no era necesario, y entonces hay una práctica de poner el cuerpo a algo que se está pidiendo, que también va a dar algunos resultados. Entonces me parece que hay una enorme cantidad de trabajo que se manifiesta, y hay una otra parte del trabajo que se vuelve nueva. Estoy escuchando otro audio, no sé si ustedes lo escuchan. Bueno, eso. Bueno, acá
se las digo por audio que es más rápido. Matías Carricaburu pregunta o comenta: a mí me interesaría consultar sobre la relación de las plataformas que ofrecen las universidades, como aulas virtuales, no solo la nuestra, en relación con la dinámica de las disciplinas proyectuales. ¿Qué conocen de eso o qué otras experiencias? Digo, porque esto creo que tiene que ver con esto que comenta Cris, de cómo nos encontramos casi de casualidad con la posibilidad desde nuestra facultad de un vuelco bastante veloz o con algunos caminos allanados. Entonces, bueno, preguntar quizás, supongo va en línea de eso, esta cuestión de cómo la universidad por ahí cuenta con otras herramientas que no han sido tan visitadas, o hay otras experiencias quizás más problemáticas o más conflictivas vinculadas a las plataformas, ¿no? ¿Puedo? Ana. No, en la experiencia que tenemos en el taller en línea de quinto año, digamos, nosotros apoyamos todo el trabajo en la plataforma Aula Web que nos brinda la facultad, la universidad. En realidad, sí tenemos ciertos inconvenientes en la etapa proyectual, digamos, no es de las plataformas Moodle, no es de las plataformas más amigables con las disciplinas de proyecto cuanto al intercambio de material visual. Entonces a veces es necesario recurrir a otras herramientas que faciliten esos intercambios, como la que yo mostré hoy, que es Stoneboard. Igualmente me parece también que tenemos que indagar más en las propias herramientas que el Moodle tiene. A veces nos manejamos con herramientas de las más habituales, de uso más habitual, y hay algunas posibilidades dentro del Moodle de acuerdo al tipo de objetivo de cada tarea que creo que podrían ser mejor aprovechadas. Pero en el caso de la etapa proyectual con ritmo, digamos, con un buen ritmo, sí es necesario una dinámica o una herramienta que posibilite una dinámica de intercambio más fluido y más sencillo. Y nosotros usamos el Stoneboard, que nos viene dando un resultado positivo en cuanto a intercambio de material, a intercambio de diálogos docente-alumno y alumnos entre sí, que creo que es válida. Y hay otras herramientas, la que mostró Ana también, del trabajo de segundo año. Creo que es bueno tener esa opción de complementar herramientas de acuerdo a los objetivos de las tareas. Dale. Bien, sí, yo en la misma línea que Julia, quizá hoy en esta situación, el tema de un aula virtual, un entorno virtual de aprendizaje, es una herramienta que por ahí le falta alguna flexibilidad para este tipo de carreras proyectuales, pero disponer de una de ellas soluciona muchas cuestiones, especialmente en aquellos docentes que han tenido que salir a dar una respuesta demasiado rápida, ¿no? Donde poder circular sus materiales, sus contenidos, y claramente, a la medida que nosotros nos vayamos formando, lo mejor sería como proponer, o que cada alumno luego también proponga, a la medida que esta alfabetidad se vaya asumiendo, los propios sistemas o las propias interfaces para poder trabajar sobre producciones de diseño, ¿no? Entonces, esto tiene que ver un poquito con una idea más de transmedia en la educación, ¿no? Donde uno por ahí, con esa idea de narrativa transmedia, uno por ahí tiene una plataforma que es la centralizadora, donde yo voy a comunicar como docente, por ejemplo, todas mis consignas, o por ejemplo voy a dejar las evaluaciones ahí consignadas, ¿no? Los procesos de evaluación, mis devoluciones a los estudiantes, en una plataforma más centralizada, y voy a poder proponer otros dispositivos de producción que lo puedo proponer yo como docente, o que quizás lo pueda proponer luego a los alumnos en función también de sus propias prácticas y usos, ¿no? Y apropiaciones de tecnología. Con lo cual, creo que esto sí es parte de un debate más bien de perspectiva pedagógica. En este sentido me parece, no sé si termino de
cerrar mucho la idea, pero quería retomar una cosa que me había quedado, que me parece que es importante en toda mediación, que es el tema de la presencia del docente. Hay siempre como un reclamo, y quizá también por esta tradición de la presencialidad, de que los estudiantes necesitan, digamos, como sentir la presencia del docente en estas devoluciones, en estas habilitaciones de chat sincrónicos o asincrónicos, en una charla sincrónica por videoconferencia para, por ejemplo, corrección de prácticas, diferentes formas de comunicarnos y de trabajar con los alumnos, pero que sientan nuestra presencia, porque ellos también, sobre todo en esto que decíamos, que no han elegido una carrera en la modalidad a distancia, sino que han elegido una carrera en la modalidad presencial, pero esta coyuntura nos pone a trabajar en la virtualidad, ellos también están pasando por situaciones de angustia cuando no encuentran, por ejemplo, que una carrera comunique bien cómo va a ser su proceso de evaluación, o por dónde va a disponer sus consignas, o si la materia va a estar dividida en 5 unidades didácticas y cada unidad didáctica va a tener un trabajo práctico y además va a tener un trabajo, estoy diciendo cualquier cosa, un trabajo monográfico y un trabajo grupal, y la unidad didáctica va a durar de tal fecha a tal fecha, y las entregas van a ser en tal otra fecha, y los recuperatorios en tal otra fecha. Todo eso forma parte de una guía para el estudiante, de una guía didáctica, tiene que estar muy comunicada, porque también ellos están pasando una situación compleja. Entonces nosotros tenemos que, por eso decía antes, tenemos que centrarnos más en nuestro rol docente y en todo eso que hacíamos en la presencial, en el aula presencial, que no podemos de ninguna manera reproducir en la virtualidad del mismo modo, cómo lo extrapolamos a una práctica de la virtualidad, donde lo fundamental es comunicar a los alumnos. Entonces, bueno, me salió la maestrita de educación en línea, pero en realidad lo que digo es que a mí no me parece, volviendo a la pregunta de esta reunión, a mí me parece que no es imposible en nuestras carreras tan productivas poder ir vehiculizando algunos de nuestros contenidos. No hay que sintetizar los contenidos, solo hay que priorizar cuáles son lo más importante que de alguna manera conjuguen en los conceptos completos de la materia, ¿no? Por eso digo extrapolar, pensarlos de otra manera, y fundamentalmente estar muy atento a la comunicación. Yo creo que si nosotros logramos una buena comunicación por materia con nuestros estudiantes, realmente vamos a bajar el nivel de ansiedad de nuestro y el de ellos fundamentalmente, y vamos a aportar a la continuidad y a la no deserción de nuestras cátedras. Una cosita. No, que por ahí con respecto al tema de las plataformas que se había preguntado, es un poco lo que se dijo sobre el tema de la pertinencia de la herramienta al objetivo didáctico y pedagógico. O sea, si el aula web tiene una wiki y lo que se está haciendo es produciendo un desarrollo de una investigación y se está viendo una planificación o se está viendo un diagnóstico y el trabajo está centrado en la parte de trabajo de investigación, bueno, una wiki está dentro del aula web y permite estas interacciones que Julia mencionó. Si el trabajo que se está desarrollando es una etapa proyectual en donde lo que se fortalece básicamente es la comparativa de los trabajos que presentan los alumnos, ya más cerrados, porque son ejercicios cortos, bueno, habrá tableros, Padlet, Pinterest, o sea, había muchas herramientas que permiten mostrar en simultáneo. Si lo que se quiere es un trabajo de seguimiento personal de un trayecto de un alumno, una bitácora de avance, en donde vos tenés un trabajo de 2 o 3 semanas, bueno, nosotros estamos trabajando muy bien con OneNote y con Stoneboard, y digamos, este trabajo de testeo de las opciones, las facilidades y las versatilidades de cada herramienta van atados a qué quiero conseguir del trabajo de la clase. Es como al revés. Entonces me parece que la maduración en los tiempos va trayendo eso. Tengo esto, sin ser un repertorio de tecnologías que al alumno lo marean,
pero sí tratando de buscar cuáles son las formas de interactuar más pertinentes para el trabajo y no hacer innovaciones tecnológicas innecesarias, si por ahí algo que tiene la misma aula web me sirve para el trabajo. En el caso... perdón. No, yo quería decir una cosa muy cortita en relación a lo último que dijo Cris, que toda esta cuestión que tiene que ver con la comunicación está directamente, como yo lo mencioné, creo yo, ligada a la cuestión humana. Las cuestiones humanas dentro del aula virtual no están solamente relacionadas a cómo hablamos, a cómo construimos las frases, sino que, por ejemplo, hacer devoluciones de manera puntual, hacer observaciones en el momento indicado, eso también hace al aspecto humano, a la consideración, a ponerse en el lugar del alumno, a ver cómo el alumno está haciendo la lectura de lo que nosotros hacemos, a pensar en esas cuestiones es parte de tener en cuenta en las propuestas pedagógicas el aspecto humano y la relación. Eso nada más. Sí, estaba mirando que alguien consultó o comentó diciendo que entonces las clases en línea llevan mucho más trabajo. Lo vi en el chat, justo apareció, y sí, realmente lleva mucho más trabajo porque nosotros en la clase presencial muchas veces damos por entendido muchas cosas, y si el alumno tiene una duda, rápidamente puede consultar y nosotros estamos ahí presentes y las aclaramos. Cuando el alumno está solo frente a un material escrito donde se le solicita realizar una actividad cualquiera, todas las dudas son importantes porque no tiene dónde evacuarlas rápidamente. O sea, si tendrá un chat, tendrá un sitio para consultas dentro del aula web o algún sistema por alguna otra aplicación. Pero hace que cuando redactamos o armamos materiales, que ya lo acaba de decir Ana, tenemos que ser muy claros y muy concretos, para que no haya dudas, para que el alumno baje el grado de ansiedad, entonces teniendo claramente cuáles son las consignas. Y eso lleva tiempo buscar materiales o armarlos. Muchas veces podemos recurrir a algún video de uso libre con Creative Commons, entonces podemos reproducirlo y darlo para que los alumnos lo vean, pero también podemos armar nuestros propios materiales, cosa que lleva mucho tiempo. Ahora, bueno, estamos filmando nuestras clases teóricas para subirlas a la plataforma y que los alumnos las vean, pero en realidad debería ser un trabajo mucho más pensado, planificado, para que verdaderamente cumpla con las funciones para las que está pensado. Eso en cuanto a la duda que tenía el espectador que hizo ese comentario sobre el mayor trabajo en educación mediada. Y ahí al final de la pregunta, él dice, consulta si hay alguna diferencia entre los alumnos ahora en el contexto de pandemia o en la normalidad del aula en línea. Yo particularmente con mi experiencia no estoy percibiendo así grandes diferencias porque realmente los alumnos con los que yo trabajo eligieron esa modalidad. Ellos no se vieron enfrentados a la situación de tener que sí o sí adaptarse a una situación de educación en línea. Entonces yo veo en el grupo de alumnos que tengo las mismas características que siempre, alumnos que son más propositivos, que son el motor del grupo,
que son los que más indagan, los que tal vez no tienen tanto miedo de equivocarse, alumnos que están ausentes, que aparecen a veces, alumnos que aparecen sobre demanda, pero en sí, en relación a la pandemia, no veo diferencias así para destacar. En el caso de la materia que yo dicto, que es de primer año, sí se vio una desorientación del alumno, pero porque se dan distintos factores. Son chicos que vienen de la secundaria que no han tenido ninguna experiencia previa, ni en la facultad presencial siquiera, porque no comenzaron las clases, y en la secundaria ninguna experiencia previa de educación mediada. Entonces nos encontramos ante un panorama bastante conflictivo para organizar todas estas cuestiones y darles las pautas y que ellos sigan estas pautas, ¿no? También fue bastante complejo. Hoy por hoy la clase funciona perfectamente, se adaptaron muy bien, funciona todo bárbaro, pero hubo como un paso que fue un poco caótico, pero se adaptaron muy bien. Creo que la pandemia sí tiene condicionantes en muchos estudiantes porque hay muchísimos problemas de todo tipo, hay gente que tiene cuestiones de golpe tener que compartir la computadora con miembros de la familia, que hay conectividades que no son tan posibles como lo demanda la pero en general, no han sido situaciones que han generado fastidio y deserción, digamos. Sí, a veces que la situación general de la pandemia en la vida de las personas, pero no tanto empujada por la pedagogía o las didácticas o los trabajos prácticos y demás, sino por otras condiciones que tienen que ver con la vida de las personas, ¿no? De sus particularidades y de cómo se han tenido que adaptar a las condiciones que le tocaron familiares o laborales. Tenemos muchos alumnos que han perdido el trabajo, que han tenido imposibilidad porque tienen hermanitos que están usando o hijos que están usando la computadora. Entonces son como muchos factores externos a la situación del trabajo práctico y la facultad y demás. Bien, bueno, ahí estamos. Yo no tengo mucho más para aportar, solamente sí quería decir en relación a esto de comparar todo el tiempo la modalidad en línea está dando examen, a ver, porque parece que tiene que dar respuesta a todo lo que sucede en la presencialidad, ¿no? Y realmente lo que tendríamos que entender es que esta es otra modalidad, es otro sistema, otras formas de aprender. No podemos exigirle a la modalidad en línea cuestiones de la presencial y viceversa, como por ejemplo esto de que los alumnos estudian solos en los momentos de estudian solos siempre en cualquiera de las dos modalidades, o sea, o cursan en las aulas presencialmente y luego se van a su casa a estudiar solos o en grupo, o cursan en un aula virtual y luego se van a estudiar solos o en grupo, ¿no? Sin pandemia por medio, digamos, la instancia de estudio siempre es un proceso individual o grupal, pero sin el profesor ahí al lado, quiero decir. Esta instancia es igual en las dos situaciones. La diferencia que yo veo no significa instantaneidad. En las aulas virtuales tienen sus propios ritmos, su propio tempo en términos, digamos, musicales, y quizás es un ritmo al que tendremos que aprender si queremos asociar las nuevas tecnologías a nuestras prácticas, sea como complemento o sea 100% a distancia. Entender tanto como estudiantes o como docentes que sí, quizás nos lleven a otras dinámicas
de mayor o menor esfuerzo, depende en qué, porque también algunas actividades nos proponen menos esfuerzo a los docentes y otras sí. Viabilizar los contenidos y todo eso nos llevará un esfuerzo diferente a lo oral únicamente, ¿no? Entonces, saber esto y tener que adaptarnos a esos tiempos, pues a esos ritmos, tanto docentes como estudiantes, y quizá en vez de ir 6 horas presenciales en un taller o 8, lo que vamos en la presencialidad, quizá eso lo tenemos que distribuir en 1 hora por semana y conectarnos y contestar y ver, seguir el proceso. Es diferente la forma de transitar ese seguimiento y por eso la comparación me parece que no hace justicia para ninguna de las modalidades. Bueno, eso nada más es lo que, para cerrar mi intervención. Bueno, ahí aparecía una otra consulta de Magalí, que dice, hace un momento, decía, hay una gran diferencia cuando el alumno decide la modalidad de estancia y el que llegó a eso por situación actual, ¿no? Hay alumnos que no se adaptan por esta cuestión de quién lo decidió o no, ¿no? Que es un poco lo que marcaron de alguna manera las 4. Bueno, en principio agradecerles muchísimo por su participación, por su tiempo y su dedicación a la charla. Celebramos poder hacerlo, nos pone muy contentos desde el ICOB poder haber comenzado con este ciclo de charlas. Agradecer también a Clara Zareto, que nos prestó su cuenta premium de Zoom. Vieron que el Zoom está en parte nucleando mucha de nuestra actividad y no todas las personas contamos con una cuenta premium. Bueno, Clara Zareto, docente de la casa y también de la UBA y de otras unidades académicas, nos prestó su cuenta, se lo agradecemos. Y bueno, damos, digamos, por finalizado el conversatorio de hoy. Les invitamos a que puedan compartir a todas las personas que presenciaron, y bueno, ustedes 4 también, el link de YouTube en donde va a quedar publicada la charla. Y bueno, que tengan un buen fin de semana y que el aislamiento termine pronto. Gracias, chao. Muchísimas gracias y hasta pronto. Es lo mismo, gracias a todos. Gracias. Gracias por la invitación. Adiós.